El Evangelio del día de hoy. Para mí es grato compartir con cada uno de ustedes la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy, Lucas 17, 11, 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a la distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlo, Jesús les dijo: «Vayan y se presentan a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió detrás alabando a Dios en voz alta, y se postró en pie ante Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces dijo: «¿Cómo es que quedaron limpios los 10 y solamente regresa uno? ¿Qué pasó con los 9? ¿Cómo quedaron entonces purificados y no agradecieron a Dios?» Ninguno volvió a dar gracias, solamente este extranjero, y agregó: «Levántate y vete, que tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplemos la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy. Nuestra primera enseñanza es Jesús camino hacia Jerusalén. Lucas recuerda que Jesús estaba de camino hacia Jerusalén, pasando por Samaria, para ir a Galilea. Desde el comienzo del viaje hasta ahora, Jesús va por Samaria. Solo ahora está saliendo de Samaria, pasando por la Galilea para poder llegar a Jerusalén. Esto significa que las importantes enseñanzas dadas en estos capítulos, el 9 al 17, fueron dadas todas en un territorio que no era judío. El oír esto tiene que haber sido un motivo de alegría para las comunidades que venían del paganismo. Jesús, el peregrino, sigue su viaje hasta Jerusalén, sigue eliminando las desigualdades de los hombres que ellos mismos han creado. Sigue un largo y doloroso camino de la periferia hasta la capital, de una región que era muy cerrada en sí misma, a una región que era extremadamente abierta y que sabía acoger a otros como hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre. Esta apertura se ve acogido en cada uno de los 10 leprosos. Segunda enseñanza: el grito de los leprosos. 10 leprosos se acercan a Jesús, se paran a distancia y gritan: «Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros». El leproso era una persona excluida, era marginado y despreciado, sin el derecho a vivir con su familia. Según la ley de la pureza, los leprosos debían de ir con una ropa rota y el cabello suelto gritando: «¡Impuros! ¡Impuros!», para que de esta manera todos se dieran cuenta que ellos no eran gratos en esa ciudad. Para los leprosos, la búsqueda de un tratamiento significaba lo mismo que buscar la pureza para poder ser reintegrados en la comunidad. No podían acercarse a los otros. Si un leproso tocaba a alguien, le acusaban de impureza y creaba de esta manera un impedimento para que las personas pudieran dirigirse a Dios. A través de este grito, ellos expresaban la fe en que Jesús podía curarlos y devolverles la pureza. Obtener la pureza significaba sentirse de nuevo acogidos por Dios.
y de esta manera poder dirigirse a Él para recibir la bendición prometida de Abraham. Tercera enseñanza: la respuesta de Jesús y la sanación. Jesús responde: vete a mostrar a los sacerdotes. Era el sacerdote el que debía verificar la curación y dar el atestado de la pureza. La respuesta de Jesús exigía mucha fe de parte de los leprosos. Deben ir donde los sacerdotes, como si ya estuvieran curados, cuando en realidad su cuerpo seguía cubierto de lepra. Pero ellos creen en la palabra de Jesús y van donde el sacerdote. Y ocurre que mientras van de camino hacia este lugar, se manifiesta la curación. Quedan purificados. Jesús ordena a los 10 leprosos que se presenten donde los sacerdotes. Ellos tenían que creer en la palabra de Jesús. Cuarta enseñanza: reacción del samaritano. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. ¿Por qué los otros no se volvieron? Porque solo el samaritano. En la opinión de los judíos de Jerusalén, el samaritano no observaba la ley como era debido. Entre los judíos había la tendencia a observar la ley para poder merecer o conquistar la justicia. Por la observancia, ellos iban acumulando créditos ante Dios. La gratitud y la gratuidad no forma parte del vocabulario de las personas que viven así en su relación con Dios. Tal vez sea por esto que no agradecieron los beneficios recibidos. Quinta enseñanza a meditar: la observación final de Jesús. Jesús se extraña. ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los 9 dónde están? No ha habido quien vuelva a dar gloria a Dios sino este extranjero. Para Jesús, agradecer a los demás por el beneficio recibido es una manera de dar gracias a Dios y la alabanza que se le debe dar a Él mismo. En este punto, los samaritanos daban lecciones a los judíos. Hoy son los pobres los que desempeñan el papel del samaritano y nos ayudan a descubrir esta dimensión de la gratuidad de la vida. Esto es lo que nosotros debemos de entender. Lo que recibimos tiene que ser visto como un don de Dios que viene hasta nosotros a través del hermano y de la hermana. La importancia de dar gracias. Qué importante es reconocer y dar gracias, no solo a Dios, sino a todo el mundo. Muchas veces actuamos con nuestros hermanos como si todo lo que hacen ellos por nosotros nos lo mereciéramos. Hay demasiada soberbia y menosprecio. Es que no llegamos a entender y a ver en nuestro prójimo el rostro de Jesús. No solo en nuestros familiares y amigos, sino entre nuestros congéneres en general. Todos somos hijos de Dios y por lo tanto así debíamos de vernos siempre. Tenemos que reconocer que es tan solo en la lectura asidua de los evangelios, la oración, la participación constante del sacramento de la Eucaristía, lo que nos va realmente paulatinamente cambiando. Solo en ellos podemos ver realmente un mundo diferente y nos va llevando al camino de salvación para poder ver con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Si esta reflexión te ha ayudado en el día de hoy, te invito a que le des suscribirse al canal y activa la campanita. Si estás en Facebook, te invito a que le des seguir a mi perfil. Y si te ha llegado por WhatsApp, te invito a que lo compartas con todos tus contactos. Soy su servidor, el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870.
Que Dios te bendiga en este día. El Evangelio del día de hoy.